No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarles, bienvenidos. Es viernes, tenemos mucho material para hablar, para que usted también esté presente y participe con nosotros de lo que vamos a tener más adelante en el programa. Rápidamente, las 5 del día. Con decir que es antiimperialista, anticapitalista y expulsa a la embajada norteamericana, expulsa a USAID, pero cuando hay hechos que no puede controlar el Estado boliviano, hace que contratemos un avión de Estados Unidos, hace que vuelva USAID. No es una coordinación, cooperación sin vulnerar nuestra soberanía nacional. Hay algunas actividades que definitivamente se tienen que coordinar, cooperar. Pero la investigación va a determinar si estos sujetos que estaban en actitud sospechosa en el lugar estarían procediendo a incendiar nuevamente estos lugares que fueron quemados. En el lugar se han colectado, como ustedes ven en las fotografías, elementos que hacen presumir que se estaría produciendo incendios provocados. Esto lo va a determinar la investigación para que se proceda con la sanción respectiva por el delito de incendios y otros estragos. Podemos observar que existe un bidón que contenía un líquido presumiblemente inflamable. De igual manera, algunos aditamentos que han sido encontrados en las mochilas de estos ciudadanos. La CAF ha ofrecido una donación de de hasta $500,000 y un crédito concesional que se tendrá que trabajar con los diferentes ministerios. Comenzó en la tarde de este jueves y causó alarma porque estaba cerca de un centro poblado en el municipio de Misque. Luego de varias horas de trabajo de comunarios principalmente, se logró sofocar. Más alto, en las partes más altas ha afectado y se ha pedido apoyo de las comunidades vecinas también para que poder apagar rápidamente. El clásico paceño será resguardado por 700 efectivos. La policía quiere brindar toda la seguridad para un partido que es catalogado de clase A. El comando departamental está disponiendo de la cantidad de 750 efectivos que van a cuidar de la seguridad externa e interna del partido, ¿no? En medio de esta emergencia hay muchas personas que están ayudando, instituciones que están llevando lo que han recolectado, donativos en agua, en material para quienes están allá trabajando como bomberos, como voluntarios, justamente en la zona chiquitana que está siendo afectada por el fuego. Uno de ellos es el senador Óscar Ortiz, candidato presidencial por Bolivia, dice no, a quien tengo el gusto de saludar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Lo hemos visto a usted en plena campaña, justamente, campaña de solidaridad para ayudar a esta región afectada. Así es, el fin de semana pasado, viendo que habían recrudecido y se habían revivado los focos de incendio, decidimos suspender nuestra campaña y poner a toda nuestra militancia, nuestros simpatizantes, a recorrer los barrios en caminatas solidarias, que la verdad que hemos recibido una inmensa ayuda de la población, y también estuvimos en puertas de supermercados pidiéndole que hagan una comprita adicional a quienes llegaban, a todas esas madres, esos padres de familia, para que nos ayuden con aceite, con fideos, con harina, en fin, con agua, para poder recolectar lo que hoy hemos entregado al Centro de Emergencias, de Operaciones de Emergencias Departamentales. Al final fueron casi 9 camiones de ayuda y vamos a seguir todo este fin de semana realizando esta recolección. Creo que es la forma que tenemos quienes estamos mirando pues con tanta aflicción, con tanta angustia,
por un lado, el sufrimiento de las familias damnificadas, pero también el esfuerzo que están haciendo los bomberos forestales, los voluntarios, todas las personas que están trabajando en ayudar a controlar el fuego y buscar cómo extinguir estos focos de incendio. Don Oscar, ¿usted logró ingresar a la zona afectada? Yo decidí no ir, he preferido dedicarme a buscar ayuda, a buscar concientizar sobre la necesidad de que se declare un desastre nacional. Creo que lo que han hecho otras personas, y especialmente quienes son candidatos yendo a tomarse fotos, más bien ha sido una falta de respeto para este departamento que yo también represento, el de Santa Cruz, para las familias damnificadas, para la región chiquitana, porque no se puede seguir utilizando las tragedias en beneficio propio. Esa es la vieja forma de hacer política, eso muestra a los políticos del pasado y nosotros queremos cambiar eso. Por eso decidí ser más bien sobrio en esto, ser responsable, ser serio y dedicarme a trabajar para, desde mi puesto de senador, primero reclamar la declaratoria de desastre nacional que lamentablemente Evo Morales hasta ahora declara. Yo no entiendo, lo ha declarado ante los medios, no lo quiere poner en un papel, en un decreto, porque aquí esto no es solo una pulseta política, perdón, esto es una necesidad. No solo el país ha demostrado que no tiene la capacidad técnica para luchar contra estos incendios, sino que además vendrá una etapa posterior al desastre, que será cómo reforestar nuestros bosques, cómo recuperar los suelos, cómo descontaminar los cursos de agua y obviamente apoyar a todas estas familias damnificadas para poder recuperarse. Van a tener muchas dificultades para su subsistencia, entonces realmente necesitamos mucha orientación técnica que no la tenemos en el país para poder levantarnos de este golpe tan duro. Ahora, don Oscar, entre todo lo que ustedes han enviado también han mandado alimento para los animales que han sufrido quemaduras, alimento para ganado. Eso es lo que me refiero a la etapa posterior. Miriam, hoy tenemos lo que es la urgencia, que es acabar con los focos de incendio. Pero vendrá todas esas necesidades y no es para el próximo año, es para los próximos días, las próximas semanas. Por ejemplo, usted mencionaba el ganado, en muchos lugares no va a tener cómo alimentarse, eso va a traer problemas de subsistencia para las familias que viven de eso y también obviamente seguramente con los biólogos habrá que trabajar para ver cómo rescatarlo y ayudar a que se recuperen también mucha de nuestra fauna. Por eso le hablaba que aquí hay un tema de contaminación de cursos de agua, que eso va a afectar a la fauna, también a las familias que viven en esta zona, de recuperación de los suelos, de reforestación. Hay mucho trabajo que hacer, es algo que no se ha hecho antes en el país, nunca hemos tenido realmente un plan en serio de reforestación y son grandes los desafíos que vienen. Por eso no solo es fundamental, sino es imprescindible que se paralicen todas las autorizaciones de nuevos asentamientos, de nuevas quemas en todas estas zonas afectadas, pero al mismo tiempo que actuemos con un plan, con todos los medios, los recursos y sobre todo el conocimiento técnico necesario. A ver, cuénteme en forma resumida, ¿qué es lo que ustedes proponen a través de ese proyecto de ley para la protección de nuestros bosques? Sí, justamente lo presentamos recientemente, este proyecto de ley en el cual proponemos un plan nacional de restauración de las áreas afectadas. Esto incluye lo que le mencionaba, el tema de los bosques, los suelos y los cursos de agua. Al mismo tiempo, un plan de combate al fuego, de manejo integral del fuego. Tenemos que poder tener en el país la infraestructura para prevenirlo, para combatirlo y para recuperar las zonas afectadas. También proponemos las leyes, la abrogación de la ley 741 y también del decreto supremo 3973. Esto es fundamental porque hemos visto que este gobierno lo ha utilizado con fines políticos de ocupación territorial de toda esta área de la Chiquitanía, promoviendo estos traslados de comunidades que lo que buscan en el gobierno con ello es controlar una zona en la cual siempre ha perdido electoralmente, permitiéndole establecerse. Ni siquiera le dan las condiciones, sobre todo los establecen en áreas forestales. Hay incluso denuncias de áreas que corresponden a los pueblos indígenas y obviamente todo esto ha provocado una catástrofe porque está claro que la autorización indiscriminada de nuevos asentamientos en áreas forestales, la autorización sin mayores requisitos técnicos de nuevos desmontes en áreas forestales ha provocado
todos estos incendios que obviamente se han multiplicado, se han descontrolado y han provocado esta magnitud de desastre, y eso es responsabilidad del gobierno del presidente Evo Morales. Bueno, no solamente se habla de asentamientos, como usted está mencionando como una de las posibles causas, pero también de la presión que quizás estarían ejerciendo grupos empresariales para que se amplíe esta frontera agrícola. ¿Qué opinión tiene de esto? Mira, esos son preconceptos de quienes obviamente no conocen cómo se desarrollan las actividades agropecuarias, y veo que hay mucha gente que comienza a realizar ese tipo de ataques. Si usted se fija, la gente, por ejemplo, que siembra pasto, que son los ganaderos que tienen un cierto tamaño, nadie va a quemar sus pastos cultivados. Vale $1.000 la hectárea tener un pasto cultivado. 1.000 hectáreas son $1 millón. Sería un suicidio. Nadie va a quemar sus sembradíos, sus cultivos. Incluso hoy se hace siembra directa. En los hechos, yo sé que en otras partes del país se trabaja sobre superficies menores. En Santa Cruz nadie trabaja sobre 20 hectáreas, ni para ganadería ni para agricultura. Por eso es que esas autorizaciones estuvieron orientadas y han sido utilizadas para promover asentamientos que en realidad han venido realizándolos durante todo este año con ese fin de ocupación territorial del territorio. Yo no sé si usted se recuerda que hace unos meses, por ejemplo, la población de Roboré se levantó, protestó porque se estaban instalando una serie de asentamientos en el Valle de Tucabaca, que obviamente es un área protegida, es una de las áreas con mayor riqueza de nuestra fauna, de nuestros bosques, y si no hubiera habido el reclamo del pueblo Roboré, bueno, ya habían desmontado, ya habían chaqueado, estaría ya iniciándose una cada vez mayor impacto negativo en esta reserva del Valle de Tucabaca. Bueno, eso muestra lo que ha tenido como una política absolutamente equivocada que siempre hemos rechazado de parte de este gobierno. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros, don Oscar, y lo vamos a estar viendo en el siguiente envío que usted haga, en los siguientes días. No, yo soy el agradecido por esta oportunidad. Buenas noches a través de su programa. Buenas noches al país. Buenas noches, que le vaya muy bien. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí... Vamos a conversar a través del Skype con el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, para ver qué dicen nuestras leyes, nuestras normas con relación a cómo podemos enfrentar la situación que actualmente nos está afectando, este incendio forestal, ver, por ejemplo, políticas de prevención medioambientales. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Miriam, muy buenas noches. Acá un saludo cordial desde la ciudad de Tarija. ¿Qué está haciendo en Tarija? Tengo una maestría acá en la Universidad Siglo XX y precisamente empieza esta noche hasta el día domingo. Ah, qué bien, me alegra mucho. Sí. Doctor, usted que ha estado viendo lo que está pasando en la región chiquitana, me imagino que ya ha debido empezar a recordar también normas, leyes con relación a cómo se podría prevenir un desastre a futuro, porque ahora hay que ir viendo a futuro cómo vamos a poder enfrentar o quizás prevenir una situación como la que hoy nos está afectando. Bueno, quisiera dar unos datos de forma tal vez conocida ya, con referencia a la deforestación de los árboles, tanto en el departamento de Santa Cruz, Beni, parte de Cochabamba, Chuquisaca, que llega más o menos a 573,000 hectáreas de deforestación. Teníamos la tradición de que para poder fortalecer la siembra, para poder alimentar al ganado y poder crear más pastizales para los animales, lo más fácil era tal vez chaquear, sí. Pero chaquear más allá de llegar a 600 hectáreas o llegar a 1 millón de hectáreas en chaqueo, tal vez frente a 54 millones de hectáreas que tenemos, puede parecer insignificante, pero hay que medir el daño ecológico, el daño ambiental de 1 millón de hectáreas si se pudiese llegar a ese extremo. El chaqueo hoy en día ha quedado bajo el incendio tal vez obsoleto,
Brasil y Bolivia son los países más atrasados en materia de poder trabajar la tierra a través de los chequeos con incendios. Ustedes verán que la Argentina utiliza trituradoras. Ellos han dejado a un lado las fogatas del incendio para poder chequear y utilizan trituradoras. Yo creo que las normas, los decretos supremos, las leyes que se han lanzado no están de la mano con los derechos de cuarta generación que establece la Constitución Política del Estado. Es decir, un incendio de la magnitud que hemos tenido en la Chiquitanía no solamente va a afectar a la fauna, a los árboles, al medio ambiente, al aire, sino también al agua. El agua se está contaminando. Y vean ustedes que chequear de la forma en que se ha incendiado, ya sea provocado tal vez por la naturaleza, está creando daños ambientales terribles, ¿no? Entonces yo creo que este problema no es solamente de un país, este problema ya atraviesa fronteras y es un problema que la OEA, la ONU ya tiene que tratarlos con mucha seriedad para poder prevenir, reglamentar de forma universal la manera como se está chaqueando en Paraguay, en Bolivia y en Brasil, sobre todo, que son los países que más están dañando a las tierras, a los recursos naturales, por dicho. Ahora consulto, ¿por qué tienen que ser organismos internacionales los que tengan que marcarnos la forma en la que deberíamos preparar la tierra, digamos, para nuevos cultivos? ¿Por qué no nosotros, en todo caso? Bien. El tema de los derechos de cuarta generación son derechos que le interesa a todo el planeta. Cuando hay recursos naturales que benefician al planeta Tierra, que es el único planeta habitable en esta Vía Láctea, necesariamente el compromiso no solamente es de un país, sino del contexto internacional. Si ustedes revisan las políticas medioambientalistas de todo el mundo, les van a decir que para el tema del medio ambiente, el tema de los incendios no debe ser tratado a nivel nacional, sino a nivel supranacional. Esto significa que cuando de Bolivia sale un chequeo de la contaminación, no va a medir fronteras, va a atravesar a la Argentina, va a atravesar a todos los países que están conectados con Bolivia. Por esto la lucha debe ser también a través de una ayuda internacional y a través de una legislación multinivel, es decir, con normas internacionales que sean acatadas por todos los países en sí del mundo. No solamente es el problema de un país, este es un problema del mundo entero. Muy bien, al ser un problema del mundo entero, cuando usted habla, doctor, de ayuda internacional y de cooperación multinivel, ¿no se estaría poniendo en riesgo la soberanía de un país? No, para nada. Para nada. Todos los países que vayan a ayudar para que no se contamine contra el calentamiento global, los efectos del calentamiento global, para esos temas no existen soberanía. Para estos temas basta suficiente reglamentar en los países que van a suscribir estos convenios de qué forma se va a ayudar, para que no puedan, digamos, penetrar tanto en la política interna de un país. El cuidado pues, de las aguas dulces, por ejemplo, el cuidado de la fauna, el cuidado de la biodiversidad, no es un problema de una política nacional, es un problema de una política internacional en la que la soberanía primero es nacional y lógicamente esto tiene que ser bajo reglamentos claros, armas claras entre todos los países para que no puedan usurpar, digamos, funciones políticas internas de cada país. Bien, entiendo perfectamente lo que usted dice. Nosotros tenemos una responsabilidad por ser parte del pulmón del mundo, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad que tienen aquellos países industrializados que contaminan el aire y no hacen nada hasta ahora para frenarlo, como que hay un desbalance en aquello, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos entrando en una era muy peligrosa donde el planeta está siendo muy golpeada por la contaminación. Ustedes podrían consultar cualquier literatura de medio ambiente, cualquier literatura sobre la supervivencia del planeta Tierra. Lamentablemente desde la década de los 20 hasta la fecha, la contaminación se ha acelerado terriblemente. Por lo tanto, estos focos de incendio que se dan en Bolivia, en Brasil, a estos países nos debe llamar tremendamente la atención. Pero no solamente es el fuego la contaminación, también se contamina a través de las aguas hervidas, de la explotación minera, los automóviles.
Es decir, que nadie está tomando conciencia universal de lo que necesita el planeta Tierra para la supervivencia. Ahora bien, me gustaría que usted me responda, ¿cuál es la diferencia en el hecho de declarar emergencia nacional o declarar desastre nacional? Bueno, la emergencia nacional es un tanto de emergencia. El desastre nacional es como urgencia, ¿no? Es decir, el desastre natural, por ejemplo, es cuando ya el país donde se está produciendo el desastre se ve impotente, tanto en logística, económica y políticamente y socialmente, de poder luchar contra ese desastre natural. Como ya se siente incompetente ese país en su política, necesariamente tiene que acudir a los estados multinivel, a los países, a las organizaciones internacionales, y primero calificar ese daño como desastre natural, porque ese desastre natural ya no es problema de ese país, ese es un problema planetario, donde la obligación es de todos los países que componen el planeta. Bajo esta lógica, la declaratoria de emergencia todavía entonces rige nuestro país. ¿Está bien? No, la emergencia, existe emergencia. Existe una emergencia porque hay animales muertos, la fauna está afectada, va a haber contaminación de las aguas una vez que se termine de apagar el fuego, de las extensiones más que se está dando con más frecuencia y más con un calor intenso. Lógicamente hay pues emergencia. Por eso el Estado, miren, ya son más de 10 días que no ha podido extinguir el fuego. Hay emergencia. El problema va a ser cuando el Estado se declare incompetente. Por eso el gobierno ha visto la posibilidad de exigir un decreto supremo de pausa ecológica. Pausa ecológica quiere decir prohibición de vender piedras, prohibición de tal vez hacer trabajos en estas tierras, hasta no tener una auditoría del ecosistema y de la biodiversidad, de los efectos del... En el momento solamente se está llegando, creo, no llega ni al 10% el incendio de la cantidad de hectáreas que tiene Bolivia. Bolivia tiene 54 millones de hectáreas dispuestas, que están tal vez bajo cuidado boliviano, y la constitución política del Estado manda a los gobiernos de turno a precautelar, a prevenir los desastres naturales de todo. Muy bien, gracias doctor por habernos aclarado un poco más el panorama. Muchas gracias y que le vaya bien en su visita a Tarija. Nos vamos rápidamente a una pausa y enseguida continuamos. Vamos a hablar acerca de algunos partidos políticos que todavía, al parecer, no están diseñando bien quiénes van a acompañar a quiénes. En fin, estamos esta noche con Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. También nos acompaña, bienvenida Marianela. Buenas noches. Ya me iba a pasar el saludo. Nos acompaña también Marcelo Silva. Marcelo Silva, politólogo de profesión, profesor universitario, analista político y consultor. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Universidad de Salamanca, España, Universidad Internacional de Andalucía, España. Fue concejal por el Movimiento al Socialismo de La Paz. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, un privilegio. Y por supuesto, no podía faltar Iván Arias. Iván Arias, analista político, especialista en gestión pública descentralizada, pueblos indígenas y desarrollo económico local, diálogo intercultural, consultor experto en varias gobernaciones, responsabilidad social empresarial, administración gubernamental. Bienvenido, Iván. Un gusto acá en este penúltimo día del mes. Exactamente, penúltimo día del mes. Estamos un poquito más de un mes y 20 días, un poquito más, ¿no? 22, 23 días. Bueno, el asunto es que todavía algunos partidos políticos están mostrando que no están muy contentos entre los candidatos a presidente y vicepresidente. En el caso de Pambol, por ejemplo, se ha desmarcado Leopoldo Chuy, pero según sabemos,
por voz de la misma señora Nina, que ha hablado con nuestra producción, que ya tendrían a su candidato a la vicepresidencia, siendo que su actual candidato no ha renunciado. Entonces, ¿cuál es el panorama con relación a estos dos partidos? PAMBOL por un lado y el PDC por el otro. A ver, comenzaré contigo, Marianela. Bueno, yo creo que de los 9 frentes políticos que están en carrera, 8 no han tenido una consolidación, no tienen una estructura propia. La mayoría tienen en alquiler los partidos o las siglas. Como estructura organizativa tampoco no tienen un liderazgo con capacidad de cohesionar, de poder movilizar al mismo tiempo, y no hemos visto tampoco en los otros 8 frentes, excepto Tercer Sistema, si no me equivoco, con eso serían 7, que no tiene una cohesión ideológica, ¿no? Entonces, en un momento en que en Bolivia siente que sus necesidades en gran parte han sido satisfechas y tiene una comodidad de estabilidad económica, yo creo que hace precisamente a que esa estructura no logre cohesionarse en estos otros frentes. Y bueno, a ello viene esta repercusión que tiene que ver con, no hacer caso, desmarcarse, querer hacer lo que uno quiere, donde quieren imponer sus propios egos, y no está en su mente, y eso me dice esta lectura, no está en su mente una cuestión de patria, una cuestión de Estado. Ni siquiera han logrado encantar a la población boliviana, y hablo por los 8 frentes, no sé en qué medida estará Tercer Sistema, sabemos que está por muy rezagado después del tercer frente en cuanto a encuestas, pero esa es esa muestra. No hay seguridad, hay una crisis interna, y presumo que tiene que ver mucho con este efecto y comodidad que tiene la población boliviana por los resultados del movimiento al socialismo en gestión de gobierno. A ver, tu panorama. A ver, yo divido 3-3-3. 9 partidos, sí. A ver, 3-3-3. Hay los 3 que a mi criterio están con muy pocas posibilidades de siquiera mantener su personería jurídica. No los doy por desahuciados porque evidentemente todavía hay una campaña electoral y hay una votación que se va a hacer, pero yo creo que están con una enfermedad crónica que los puede llevar a la muerte, y eso es perder su personería menos jurídica. Del 3%. Son Frente para la Victoria, PAMBOL y el Partido Demócrata Cristiano. Tienes a los otros 3, que los siguientes 3 que van a ir a pelear todavía el tema de la personería jurídica, y creo que su objetivo más importante es poder rescatar la personería jurídica y mantenerla. Creo que es el MNR, que va a tratar de llamar a su voto nostálgico, ¿verdad? Hay ciertos lugares, bastiones que todavía existen nostálgicos del movimentismo. Está el movimiento Tercer Sistema, que es un partido fuerte, especialmente en el área rural de La Paz, ¿no? Y que seguramente puede tener algún efecto de votación ante una caída del MAS en ese sector por diversos problemas. Y por supuesto está UCS, que tiene una estructura importante especialmente en Santa Cruz, ¿no? Porque ahí está liderazgo, es Johnny Fernández prácticamente el hombre más importante de esa estructura partidaria, y que ha apuntado a Santa Cruz como el centro, el epicentro de su campaña política. Y los otros 3 que no merece que hagamos mayor reflexión, que sí van a hablar de poder en el país, sí van a tener representación parlamentaria, sí van a tener representación política, y sí van a ser partícipes de las decisiones políticas. Son el Movimiento al Socialismo, el FRI, que está aliado con Comunidad Ciudadana, y por supuesto los demócratas con Bolivia Dice No, ¿no? Bueno, curiosamente, y diría a la gente bajo este espectáculo que se vayan nomás, ¿no? Son en estos últimos 3 partidos los que menos expectativa electoral tienen, los que nos están dando a conocer su estructura partidaria, la que se están haciendo conocer en el tema de sus siglas y demás, por los escandaletes que tienen internos. Estamos hablando de en su momento el Frente para la Victoria, que tuvo 2 renuncias fundamentales, y por supuesto básicamente PAMBOL, ¿no? Yo creo que la ley de organizaciones políticas y el PDC, que es otro crítico, ¿no? Son los 3 críticos que creo que la gente después de este espectáculo dirían,
que se vayan nomás, ¿no? Que la ley de organizaciones políticas, además, y la ley del régimen electoral que establece la barrera electoral, el umbral electoral 3%, y que parece que no lo van a alcanzar, menos como se están comportando electoralmente, ¿no? Que se vayan nomás, porque le hacen daño a la competencia electoral, le hacen daño a la idea y a la concepción de partido político que deberíamos tener en este momento. Estructuras serias. Es cierto, Marianela dice que hay varios que se han agrupado y demás, pero debo reconocer que, por ejemplo, los demócratas tienen una estructura partidaria muy interesante y que realmente han trabajado en tratar de organizar un partido. Les ha faltado tiempo para llegar y aprender andinismo. No, eso significa cruzar. Está bien, está los bien. De Bolivia dicen no. Pero lógico, los demócratas son los que sostienen el boliviano. Ya, pero dice no. Es reflejo, pues. La ley te permite estar en alianzas políticas, ¿no? En algún momento puedes ir en alianza política dependiendo, por supuesto, de tu conveniencia y lectura regional y demás, ¿no? Y Comunidad Ciudadana que sí, ¿no? Tiene varias plataformas, tiene a Solvó como un actor principal, tiene al FRI, un partido muy chiquitito, pero que ahí está una estructura política, tal vez por eso también le echamos mucho la culpa a la inactividad de Mesa y más por ahí. Mesa no puede hacer mucho porque realmente no tiene una estructura más fuerte, a no ser Solvó, que es la estructura más fuerte, ¿no? Pero hay que reconocer que en estos grandes, ¿no? Los problemas internos que sí deben ser mucho más serios que en estos chiquititos. Porque aquí sí se están disputando espacios de poder. Claro. Aquí sí se están disputando bancadas. Aquí sí se están hablando de candidaturas subnacionales. Aquí se están hablando inclusive de posibilidades de conformación de gobierno. Tal vez en las charlas internas deben estarse hablando, no, yo, ministro de tal, posible, ministro de cual, no, sí, yo claro. Quiero, ¿verdad? Es eso. No está sucediendo lo que está pasando en estos chiquitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que nos dicen estos problemas es de que se vayan del espectro electoral. ¿Qué dices tú, Iván? A ver, voy a hablar de estos partidos. Me se recuerda un chiste de un borracho. Había un borracho que se estaba recogiendo y caminaba a la calle y se iba golpeando con esas farolas que habían antes en los pueblos y se iba golpeando y avanzaba. Y hasta que un rato el señor le dice, ¿puede fijarse cuántos chinchones tengo? Le dice. Y el señor le cuenta 1, 2, 3, 4, 5 chinchones. Ah, ya, dice, me falta 5 todavía para llegar a mi casa. Así están los borrachos, desubicados. O sea, yo creo que los partidos estos, fíjate, el país está ardiendo y ellos están peleando sus candidaturas. El país está discutiendo otra cosa y ellos se están acusando. Es una lágrima. El país está hablando de determinados temas y ellos están buscando un candidato que dicen que puede ser el chino, ¿cómo se llama? El Fujimori. El Fujimori boliviano. Sin entender el fenómeno Fujimori, como si se pudieran calcar las cosas acá en Bolivia. Me da pena y en general esto demuestra la desubicación, porque además, ¿qué van a conseguir? Ya hubo un intento, ¿te acuerdas con Agatani? Claro, hubo un intento con Agatani, ¿no? Pero claro, tuvo más éxito, por lo menos respondía. Llegó al 7%. Llegó al 7%, pero es que esto ya es de chiste y a mí me da mucha pena en Pambol, me da mucha pena en PDC que hay una candidata. ¿Cómo es posible que pongan candidato a la presidencia sin que su vicepresidenta lo sepa? Es decir, no puedes manosear de esa manera a un acompañante de fórmula. O Pambol, que creo que ya ha decidido desistir, ha decidido eliminarlo al señor Chuy, ¿no? Y ahora le han puesto otro candidato, pero sin consenso, sin respetar que se supone que ese candidato ha sido elegido en una asamblea de Pambol. Y además no ha renunciado. Además ha ido a las primarias, no ha renunciado. Esto es una chacota que le hace mucho daño al sistema de partidos políticos, que le hace mucho daño a la política en general. Nos cuesta meter a la gente buena a la política y desaparecen estas cosas. Lo único que la gente dice, qué asco. O sea, perdón, paréntesis solamente, es que son taxi partidos, por eso se puede. Porque tú eres dueño del partido. Tú eres dueño. Estos partidos son unipersonales, que tienen dueño. Entonces, cuando el Iván dice, se puede, ¿cómo es posible? Chiche puede, hermano. Chiche puede. O sea, ¿por qué? Porque el que ha puesto ese candidato es el dueño del partido político. Y más allá de que hayan primarias, no hayan primarias, o esto o el otro, o la vicepresidenta esté de acuerdo, no tienes una estructura familiar. Tú dime, ¿qué hace el órgano electoral en estos casos? Lo que pasa es de que antes de haber lanzado, es que la ley de organizaciones políticas ha estado mal concebida. Nunca debió haber entrado en vigencia para esta elección. Lo que primero deberías haber hecho
para poder situar realmente la correlación de fuerzas políticas en el país, Iván, era esperar a la próxima elección y en ese proceso... Nos hemos tirado 23 millones al fósforo. Obviamente, claro que sí. ¿Para qué te ha servido las primarias? Y lo dices con una panchura. ¿Qué dice? Claro. No, yo no lo he dicho con panchura. En este programa he dicho que deben haber responsabilidades. Y hay responsabilidad económica. 23 millones al fósforo, al cohete. Les pido una pausa, por favor. Cumplimos con nuestros anunciadores. El tema se está poniendo candente. Vale la pena que usted también participe con nosotros. Ya volvemos. Bueno, nuestros invitados están analizando qué es lo que está pasando con los 3 partidos políticos que se encuentran, digamos, como los que menos posibilidades tendrían, según las encuestas de intención de voto. Caso Pambol, caso PDC particularmente, ¿no es cierto? Iván. Ya lo decíamos, ¿no? O sea, estos 3 partidos están desubicados del contexto, el país está en una y ellos están en otra. Coincido que después de esta elección vamos a asistir más que a un festejo, a un velorio, ¿no? Porque muchos partidos van a nacer y van a morir, van a perder su sigla. Hay partidos como el MNR, yo especialmente no quisiera que desaparezca el MNR, o sea, por un problema hasta histórico. Es como una especie de reliquia, ¿no? El otro día me encontré con ¿cómo se llama? El dirigente veniano del MNR. Cacho Rister. Y me dice, negro, estamos con... Y le digo, ¿cómo va? Pucha, nos está yendo muy mal, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer caso al llamado del pututu, que el doctor Paz dijo una vez, cuando suena el pututu, todos los MNRistas salen. Entonces vamos a hacer sonar el pututu, por lo menos para salvar la sigla. O sea, imagínate un líder tan importante como Rister te está diciendo que... Entonces hay partidos como el MNR, el mismo PDC, el PDC apareció en el año 60. O sea, tiene años de historia. Pero fue un partido más de cuadros, a diferencia del MNR. Claro, a diferencia del MNR, que sí fue un partido de masas, bajo la vieja tipología. Pero el PDC siempre fue el partido que se aprovechó de las alianzas coyunturales con los partidos, ADN en su momento, etcétera, etcétera, pero fue un partido de cuadros. Vamos a recordar a Luis Ocio San Ginés, Benjamín Miguel, ¿no? Que te daban nombres interesantes, pero no era un partido de masas. No era pero formó parte de la historia boliviana, ¿no? En cambio, los otros partidos como Pambol, Frente para la Victoria tiene un poquito más de antigüedad, porque participó en procesos electorales, pero también Frente para la Victoria ojalá desaparezca. Yo personalmente creo. Porque es la peor expresión del tráfico de la política. Ellos alquilaban su sigla pero no solo tráfico, o sea, digamos, tenía la sigla, iba donde vos, te decía, muy bien, si quieres la sigla completa para usarla como tú quieras, si era municipal, $50,000, si era departamental, $100,000, si era nacional, $300,000, o sea, tenía unas tarifas. O sea, este partido, que nació con muy buena idea, porque él se cobijó en esta idea de romper el monopolio de los partidos, terminó prostituyendo la política. Entonces yo creo que ese tipo de partidos... ¿Y hace cuánto que se hace este tipo de actividad, de vender, de que te cobren dinero toda la vida? Es mucho más en tiempos democráticos, ¿no? Porque ya era necesario estar registrado en la corte. Claro, porque en la posesión del doctor Chi le dijeron al presidente del partido que es un vendido. Bueno, cuánta plata habrá corrido. Es decir, ya ahí te das cuenta, la política ya no vuelta en función del interés nacional, ya no vuelta en función de plantearle algo al país, sino en función de cómo figuro, de qué réditos saco. Es decir, esta cosa nos hace mucho daño. Ojalá este tipo de partidos desaparezcan y ojalá algún día tengamos partidos serios, porque tampoco es que los grandes, entre comillas, que se dicen grandes, ¿no? Tampoco es que son un dichado de virtud. El partido más grande, que es el dedazo funciona, pero a todo dar. Es decir, ahí puede estarse reuniendo 20,000 tipos y viene el exministro ¿cómo se llama? El ministro de Autonomías. Y le dice, a mí me vale un bledo que tú seas presidente del MAS, aquí se hace lo que dé. Eso también ¿Qué dices ocurre. Tú, Marianela? Tampoco es que los de arriba están bien, ¿no?
Bueno, confirman lo que he venido debatiendo desde hace mucho, informando a la población del tipo de partidos que hemos tenido, ¿no? En función a intereses elitarios, en función a intereses donde el pueblo tenía que estar sometido y bueno, hacían lo que querían. No teníamos acceso a información como hoy día, no podíamos saber todos estos entretelones que existen. Es una vieja práctica tradicional esta que vienen haciendo de compra y venta de espacios, de alquilar los partidos. No son estructuras serias, por eso, desde Comunidad Ciudadana más allá, excepto Tercer Sistema, que está como estructura y con un planteamiento ideológico, el resto son negociadores, serán, pues no sé qué palabra ponerles, ¿no? Y deberíamos acabar con esa gente de una vez, porque es contra eso que nos hemos levantado el 2003, cuando nos movilizamos por una asamblea constituyente para cambiar a estos viejos políticos precisamente. Y a diferencia de estos otros que critican al MAS, a diferencia de los demás, ha sido la sociedad civil organizada la que ha logrado parir un instrumento político que es el movimiento al socialismo. Por eso las madres del MAS son las organizaciones sociales. Que hayan tipos desubicados y que pretendan romper estructura a la interna, eso es otra cosa, pero la otra diferencia cualitativa, aparte de esa base social estructural sólida, cohesionada, también es parte de la cohesión que tiene por un liderazgo que no existe en los otros frentes, y un liderazgo que ha sabido timonear el país, le ha visibilizado y tiene resultados de gestión y que le ha dado estabilidad. Entonces a mí me da mucha pena que nuestra democracia todavía tenga la necesidad de esa madurez racional. Ojalá no hayan emociones históricas o, como decía, patrimonio, reliquia, ¿no? Como el caso del MNR, y prime la racionalidad. Para mí el MNR ha sido el partido de las traiciones en Bolivia, ha sido el del despojo total de nuestra dignidad. Por tanto, todo patriota firmemente comprometido con el pueblo, con Bolivia, con nuestra soberanía, con nuestra dignidad, con el amor a todos, a esa integración que tenemos que hacer, debería de una vez acabar con todos estos partidos neoliberales que se llaman alianzas temporales y deshacernos de una vez. Y sí, hay que procurar generar gente nueva. Estos otros de pronto querían hacer eso, pero les falta firmeza ideológica, solidez, para con el pueblo, de anteponer primero los intereses de la patria a los personales. Yo creo que falta eso, y yo digo siempre, somos resultado de una historia, y nuestros valores lastimosamente se dejan llevar muchas veces por estos egoísmos, y que falta precisamente de valores de formación, de firmeza patriótica, ¿no? Entonces hay que deshacernos, nos desharemos, y una oportunidad de garantizar esta estabilidad con ese liderazgo y con esa estructura social desde las organizaciones sociales, con el movimiento al socialismo en estas elecciones. Pasan muchas cosas, cierto, hay muchas cosas que se pueden corregir y sí son necesarias, y son tiempos en que hay que exigir racionalmente qué hubo en el pasado, qué se hicieron en los 10 años de oportunidad de gestión, y trabajar en el futuro, y ojalá no vuelvan, no solamente dejarlos existir legalmente, digamos, ¿no? No sirven, no le han hecho bien al país, han negociado nuestro voto en muchas ocasiones, nos han puesto al tercero como presidente, al segundo como presidente, no nos han respetado jamás, y ya de una vez que se vayan, haremos que se vayan. Bueno, la ley de organizaciones políticas improvisada en este tema de las primarias nunca debieron haberse hecho. Lo único que han llevado es a un manto de incertidumbre que tenemos hasta ahora, ¿no? Tiene un elemento importante, no todo es malo, por supuesto, no se puede ver las cosas en blanco y negro, y es el umbral electoral. Ahora que necesitas el umbral, la barrera legal, para poder constituirte en partido político. No nos olvidemos que hay una diferenciación a la hora de la ley de organizaciones políticas. El partido político, para mí, un retroceso.
Un retroceso que debería ser alarmante, porque le estás devolviendo al partido político el monopolio de la representación política, ¿no? Solamente los partidos políticos en el ámbito nacional pueden participar en una elección nacional, ¿no? Ahora, para constituirte en partido, aparentemente has bajado del 2 al 1.5 tu barrera legal. Pero tienes una condición que me parece importante, y es de que le has puesto al menos el 1% en 5 departamentos. O sea que si ahora quieres hacer un partidito así chiquitito con tus amiguitos y demás, por lo menos tus amiguitos van a tener que ser de diferentes departamentos, porque vas a tener la obligación de ir a recabar firmas para que se inscriban en por lo menos 5 departamentos, ¿no? Eso me parece bueno. O sea que ahí veremos cómo funciona. Para, digamos, estos partidos que están participando, tienen que ser... estos se van a morir para el 3%. Por el 3%. Por eso te digo, yo ya los desahucio. Yo ya los desahucio. No, ahora es el 1.5 para constituir un nuevo partido. Ojo, que creo que existen 4 carpetas en puerta del Tribunal Supremo. O sea, se pueden morir 3, pero el gran problema es de que pueden entrar otros 4 con las mismas características, ¿no? El segundo elemento es que la ley de organizaciones políticas no ha visto el desarrollo mismo interno de los partidos políticos. No solo hay un enemigo, que es la falta de estructura, sino el que hacía alusión precisamente Marianela. Y es un tema que tendrá que afrontarlo el MAS probablemente después de la elección. Y es de que no puede haber un liderazgo que subsuma al partido político, ¿no? Es decir, tiene que haber tiene que haber una competencia interna que te genere otros nuevos liderazgos. Porque lo malo de la historia partidaria en el país es de que el partido se muere con el líder. Si Evo Morales no estuviese en carrera electoral, si Evo Morales no estuviese como líder del movimiento socialismo, probablemente la pregunta que nos haríamos es ¿qué sería del MAS? Y esa es una pregunta que no debería preocupar a los que están fuera del MAS, sino a los que están principalmente dentro. Porque semejante proyecto político, semejante horizonte de visibilidad no se puede perder con un liderazgo. Y eso es lo que de manera desgraciada ha sido recurrente en la historia del país. A ver, quiero presentarles una nota, lo que dijo la señora Ruth Nina sobre su partido y también en torno a su candidato a la vicepresidencia. Partido. En este momento el doctor Leopoldo Chuy no tiene relación con ninguno del partido, ni siquiera con el presidente del partido, con los fundadores, con los militantes, con los simpatizantes, mucho peor conmigo, y con los jefes departamentales no los conoce, nunca hizo campaña. Ahora, el que se desmarque, lo único que le correspondería por ética es renunciar a la candidatura, porque es como aferrarse a un cargo donde nadie lo quiere. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con quién va a trabajar? Si nosotros, yo soy militante, ni siquiera soy invitada. Yo debo coordinar bajo un lineamiento político con el presidente del partido, con los dueños del partido, con los fundadores. Desde ahí viene un lineamiento político. Él piensa que como vicepresidente, como invitado, puede hacer lo que le da la gana. Es que no tiene sentidos. En este momento, el presidente del partido ha impugnado la ilegal habilitación por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted se siente discriminado? Desde todo punto de vista, por la dirigencia, solamente por 2 personas en el partido. La estructura a nivel nacional respalda imperiosamente y rotundamente la candidatura de la vicepresidencia. Deme los nombres, por favor. El señor Abdías Cárdenas, que es el dueño del partido, el presidente del partido. Y la señora Ruth Nina, que es la candidata a presidenta del partido. Porque el día de ayer nosotros escuchábamos la manifestación de la señora Ruth Nina. Plantea contundentemente que tenemos que obedecer el lineamiento del dueño del partido. Imagínate, el ámbito democrático, el ámbito de la representatividad y estos parámetros donde se expresa la democracia internamente en la organicidad, lo hacen a un lado. A ver, obedecer el lineamiento del dueño del partido, eso dicen muchas cosas, Iván. Ay, Dios, me hace recuerdo esa canción. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Y ellos quieren ser candidatos, quieren ir a la presidencia. Es una vergüenza. Hablan de ética, hablan de discriminación. Lo de Pambol es, discúlpenme, yo no tengo el gusto de conocer a doña Ruth Nina en persona ni al señor Chuy, pero hacen un espectáculo
Barro, es como el que yo estoy haciendo cantando. Imagínate yo cantando, además Django, o sea, es una caricatura. Y estos señores hacen una caricatura de la política. A mí me da... Es un vals peruano, originalmente. Sí, pero Django, yo en mis tiempos lo escuché con Django, tú eres más antiguo que yo. Se nota, cuadras. Si Paula Barriga reaccionara como el Chuy, estaríamos en el mismo no, y claro, yo creo que se está aguantando. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema de nosotros? Sí, pero perdón, ¿no te parece que es más digno dar un paso al costado? O sea, en el caso de Pambol o en el caso de Paola. No, en el caso de Paola. O sea, es decir, claro. En ambos casos, o sea, nosotros hemos estado hablando de valores todo este Paola tiempo. tiene una trayectoria muy importante en el ámbito del ejercicio profesional. No te olvides que en un momento fue la paladina de casos muy emblemáticos, ¿no? De defensa, por ejemplo, a los niños, a las mujeres, ¿no? Y esto le llevó incluso a ocupar un cargo muy brevemente, un cargo público dentro de este gobierno. En ese sentido, una persona que tiene trayectoria profesional, es reconocida en el foro profesional de tu departamento del país, no es más digno decir, señores, yo no me voy a brindar a este espectáculo. Adiós, gracias. Pues sí, yo quería entender de niveles de dignidad. Mi caso es diferente, ¿no? Yo soy una mujer que se respeta y hace respetar, pero el asunto es que hay gente que muchas veces instrumentaliza la cosa e idealiza de pronto el mundo político como algo para hacerlo más fácil. 5 minutos de fama, tal vez, ¿no? Tal vez, es que nuestros parámetros de valores creo que son muy altos a diferencia de otras personas, entonces no las podemos juzgar. Ojalá la sabiduría del pueblo boliviano, la que se va a activar el 20 de octubre, es la que nos dé el resultado que Bolivia merece, ¿no? Ahora, yo quería cerrar, siempre me cortan, el señor Silva especialmente, pero yo quería cerrar porque claro, estamos viendo lo fenoménico, estamos viendo cómo se llaman los resultados, pero yo creo que hay una causa. Porque es la misma tragedia en el MAS, es la misma tragedia en Comunidad Ciudadana. Muchos, por ejemplo, los candidatos de Comunidad Ciudadana se han elegido democráticamente. Los candidatos de Bolivia dicen, ¿no? Públicamente el señor Mesa ha dicho, yo voy a elegir a mi vicepresidente. O sea, no nos engañemos. Entonces aquí hay un problema. Y en el caso del MAS, peor. O sea, el caso del MAS es el dedazo. O sea, ¿cuál es el problema? Si nosotros no formamos líderes, no formamos políticos, si no formamos líderes democráticos, que no sean autoritarios, que dejen de hacer caudillos, porque efectivamente, como dice Marcelo, muere el caudillo, mueren las pulgas, es decir, es impresionante, es el mayor daño que tenemos en la política boliviana de hoy y de antes, es el caudillismo. Eso nos destruye, porque todo está en función de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Entonces, que enarbolan palabras de cambio, palabras de renovación, de honestidad, de ética, y terminan siendo una rosca de ladrones, una rosca que no quiere dejar el poder. Y eso lo hemos visto, no ahora, lo vemos siempre. Entonces, aquí hay un déficit, en Bolivia tenemos un déficit de formación de liderazgos, y de liderazgos democráticos, de liderazgos que sepan delegar, que sepan que su turno ha llegado. Una cosa muy linda, y no creo que esté cometiendo infidencia, pero que Juan del Granado me dijo. Yo le pregunté, Juan, ¿por qué te fue tan mal el 2014? ¿No? El 2014, claro, el 2014. Y me dijo, negro, y lo digo porque me gustó su confesión, pero que dijo, yo lo transmito a mucha gente y por eso lo digo, es no entender que acabó mi tiempo. Es no entender que yo había cumplido un ciclo. Y ese es el costo. Y eso yo lo había aprendido antes en determinados temas. Cuando estuve en el juicio de responsabilidades, yo ya dije, se acabó mi ciclo y ahora entro a uno nuevo. Y por eso me fue bien en la alcaldía. Y también cuando estuve en la alcaldía comprendí que ya había acabado como mi ciclo de alcalde y me retiré.
pero algo pasó que no entendí, que también había culminado mi ciclo de político activo. Yo hoy debo ser más bien un político, no voy a dejar nunca la política, pero sí voy a ser un político que voy a asesorar, voy a ayudar, voy a orientar, quiero formar gente. Entonces, creo que es eso, ese tipo de liderazgos, de saber que ha llegado tu punto, que ya es suficiente. ¿Que te jalaré la lengua? Sí. ¿Sí puedo? ¿El ciclo de Evo Morales ha terminado? Yo creo que por no entender eso va a terminar muy mal. O sea, Evo Morales, pues yo puedo estar en desacuerdo, nunca estoy de acuerdo con este gobierno, o sea, porque siempre he pensado que son un grupo de gente que está agarrando un discurso para hacer otra cosa. Pero no importa, Evo Morales está en la historia y podía haber salido por la puerta, pero se está aferrando en salir por helicóptero. Es igual que Goni. Goni no entendió que había acabado su ciclo y se emperró. Goni no podía habernos salido. Goni gastó un montón de plata. Es una absurda comparación, es bien parecida. Para la Marcelo, y te voy a decir, ¿no?, que es bien parecida. Es algo que no pueden aceptar. No, yo solo preguntaba y te puedo transmitir la misma pregunta, si quieres. Es decir, ¿el ciclo del Evo ha terminado? No, yo estoy hablando de otro concepto, ¿ya? A partir de esa pregunta que le haces al Iván. ¿En qué términos? De que toda la concepción histórica de partidos en el país siempre han estado obviamente con dueños, que es muy diferente. El Evo no es dueño del MAS. Es más, como instrumento lo han parido las organizaciones sociales. Por tanto, los dueños no terminaron de ser líderes y se les acaban rapidito el tiempo, ¿no? En cambio, este otro líder construido desde las bases, delegado y mandado a hacer una tarea, con un equipo con el que se rodea, eso hay que ponerlo punto aparte, ¿no? Pero en definitiva es un líder delegado desde las organizaciones sociales. Esa base social que no existía y no existe en los otros frentes políticos. ¿Por qué? Porque tienen un dueño. Esos son esos caudillos que sí ponen de... No tiene dueño, ¿sí? No. Es un instrumento político de las organizaciones sociales. Ministro, viceministro. Te recuerdo. Ministro, viceministro, embajador. Te recuerdo, Iván, lo que hacían antes esos partidos. Aparte de delegarse y organizarse en el gobierno con su propia familia, ¿no? En este caso no ha sido así. Ha sido todo un proceso de discriminación que ha sufrido el movimiento campesino indígena. Pregúnteselo al Felipe Quispe, cómo estuvo 15 años buscando tener el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral como instrumento político. ¿Por qué no está con ustedes Felipe Quispe? Bueno, pues habrá terminado su tiempo de dirigente y las bases sociales han elegido entre 3 sujetos, para que te enteres, a esa base social que desprecias, ¿no? Han elegido entre Alejo Vélez, entre Felipe Quispe y Evo Morales. Sus propias razones tienen, ojalá un día les escuchen dar su testimonio a los dirigentes antiguos de por qué decidieron por Evo Morales. Entonces son una diferencia absoluta y profundamente diferente a los otros liderazgos que pretenden endilgarles como dueños de partidos que son. El Evo no es el dueño del partido. Las organizaciones han parido un instrumento político, eso está en vigencia, por eso tiene la base social que tiene. O sea, no va a salir en helicóptero. Como capacidad, no sé, veremos la historia, qué dirá la gente el 20 de octubre. Lo importante es informarse, siempre digo yo, y no dejarse influenciar por esos análisis o discursos que son de hiel, digo, ¿no? No, por eso no. Ahí está la historia, solo hay que revisar. Ahí están los datos, hoy tenemos información a diferencia de otro tiempo, ¿no? Y hay que saber diferenciar eso, qué clase de personas eran, de dónde venían, cómo estructuraban sus partidos y cómo es ¿no? Por eso somos objeto de estudio todavía hasta ahora, Marcelo, en ciencia política, y tú lo sabes. Sí, pero no precisamente por nuestro sistema de partidos, ¿no? Que siempre ha tenido varios problemas. El movimiento del socialismo de muchas partes del mundo siguen viniendo cientistas políticos a entender eso. ¿Cómo es que han logrado encumbrar un sujeto no tradicional en términos de ciencia política como líder y como presidente?
Bueno, pero eso ya se ha visto. Mandela, por ejemplo. No, es un claro ejemplo. Pero para este continente, esta región y para Bolivia, por el grado de exclusión que se sufrió, por cómo estaba estructurado el Estado, vienen a estudiar. Pregunta Harvard, ¿cuántos estudios han venido a hacer? Está bien, Marianela, y es por esa precisamente razón, por esa base de racionalidad es la que me preocupa. Es al revés. Porque esa base de racionalidad la puedes tomar de una manera democrática, científica, de una manera de ejemplo, de una manera nueva de construcción del partido político, del instrumento, etcétera, ¿no? Pero cuando ya asumes esa racionalidad con un aire casi mesiánico, yo no estoy hablando, ahí, no, por eso. Pero mira, nuevamente el error de la formación tradicional de las universidades es eso, ¿no? Personalizar las cosas. Es que ese es el gran problema. Yo no he personalizado al Evo. He hablado de un sujeto social, de colectivos. Es que tú me estás diciendo que el partido en este momento, el instrumento, es igual que el presidente. Y no creo que sea así. Yo creo que la imagen del partido, la permanencia del partido, depende mucho de la imagen y el posicionamiento del presidente. Y para muchos, la discusión misma sobre Evo Morales es un tema casi mesiánico. Ahora, claro, este es un tema que en este momento no se podría discutir porque hay un proceso electoral, hay una campaña de por medio, hay, por supuesto, que ganar una elección, etcétera. Pero claro, la discusión es ¿qué va a pasar después de la elección? Para mí es importante que las organizaciones sociales que han tenido la capacidad de parir, de organizarse, movilizarse, un instrumento político que se llama Movimiento al Socialismo, están desafiadas a ver cómo la sostienen y cómo se recrean en este otro tiempo que se aproxima. Yo creo que es una década que acaba después de una crisis que hemos tenido para la gestión de gobierno entre el 2006 y 2010, ¿no? Y a partir de la nueva constitución, una nueva gestión. Entonces 10 años un primer tiempo, yo le digo, ¿no? Entonces hay un segundo tiempo y como es de conformación de base social diferente. Ahora viene el segundo. 14 años de primer tiempo. No, es primer tiempo de gobierno estable, 10 años, ¿no? Sí, no se le han pasado los 4 años que queriendo incendiar al país por todos lados. Voy a tomar mis gotitas de amnesia porque realmente... Tómalo como quieras, ¿no? Entonces, para mí el desafío, esta gente está acostumbrada a despreciar la base del pueblo. Entonces, nuevamente reitero, ¿no? Esas organizaciones que han tenido esa capacidad ahora están retadas a cómo se sostiene toda esta proyección y esta efervescencia y una diferencia cualitativa de haber encumbrado un gobierno diferente, pues lo puede hacer en un segundo tiempo. A ver qué pasa después del mes de octubre, considerando que el líder principal ha dicho esta es la última y además delegado, esa es la palabra que no hay que perder de vista, ¿no? Por las organizaciones sociales. La última. Quiero invitarles, permíteme. Vamos a ver el momento en el que ha sido ya presentado oficialmente como candidato a la presidencia del PDC, el doctor coreano-boliviano Chi Hyun-chun. Gritos, reclamos, abucheos es lo que se presentó en medio de una proclamación electoral y presentación oficial del candidato del Partido Demócrata Cristiano, Chi Hyun-chun. Hace algunos días atrás, este mismo Comité Político Nacional había aprobado su nominación como candidato a la presidencia del PDC. Pero han habido circunstancias ajenas a nuestra voluntad. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Luis Ayllón, hacía conocer su complacencia por presentar a un candidato que dice está a la altura de poder recibir el apoyo de la ciudadanía boliviana. Repetidas veces, usted ha dado muestras de amor a nuestra patria y de esta manera contribuyendo al servicio de los más necesitados en el campo de la salud, como también a la formación de nuevos profesionales en la universidad que usted acertadamente dirige. Pero otros militantes aseguran que el partido está totalmente dividido y que lamentablemente esto lleva a que el partido pueda incluso perder hasta su personería jurídica. Con este problema que están haciendo aquí de la noche a la mañana, tú esperas de la noche a la mañana, para nosotros ya está perdido. Ya está perdido.
para cuál será la situación también de la doctora Barriga. Ella la va a manifestar. Lo que sí se pudo evidenciar también es la ausencia de la candidata a la vicepresidencia por el PDC, Paola Barriga, quien por segunda vez está ausente en la presentación del pastor médico Chi Yun-shun, el mismo que afirmó que tienen algunas diferencias con la candidata vicepresidencial. Ahora, me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes con relación al PDC. ¿Quieres empezar tú, Marianela, o tú, no, sí. Marianela? Bueno, a mí me da mucha pena la doctora Barriga, ¿no? Es mujer y es como que se burlasen en su cara y ojalá no lo siga permitiendo. En este proceso de generar nuevos liderazgos, hacer que las mujeres tengan mayor participación en diferentes frentes políticos, implica también a garantizar nuestra propia dignidad para ser ejemplo frente a otras generaciones que están detrás de nosotras, de las mujeres y de los hombres también, pero los hombres ya vienen acostumbrándonos a sus juegos políticos hace mucho tiempo en función a sus intereses. Ojalá no sea el caso, pues me apena mucho por la doctora, de verdad yo me solidarizo con ella, sé que es una persona muy comprometida con el área legal y que conoce bastante su materia, y lo que me interesa a mí es que este proceso no nos haga quedar mal a las mujeres, y lo mismo va para doña Fanny Nina, ¿no? Ruth Nina, que es feo que se muestre en este tipo, este nivel de debates que degradan esa demanda, esa reivindicación por querernos estar en ese mundo político. Entonces, yo creo que hay que dar paso a paso y eso es lo que hay que ir construyendo. Habrán otros frentes políticos, hay que ver los momentos. Yo creo que en algún momento he dicho, Miriam, públicamente desde hace mucho tiempo, todas las mujeres vamos a tener que sentarnos para definir en qué medida vamos a hacernos respetar y vamos a garantizar nuestra propia participación, inclusive con un propio frente político. Entonces no estamos distantes a ello. Creo que tenemos normas que nos garantizan y protegen nuestra dignidad. Ojalá hagamos uso de ellas. Y les digo a las dos señores, en este caso del PDC y de Pambol, que bueno, den la talla de mujeres muy bien formadas en el área política como en el área profesional. Iván. Lo del PDC es Chiche muere. No, Chiche puede. No, yo creo que Chiche muere. Entonces, es una lástima. No, yo no lo conozco al doctor Chuy Chi, ¿no? Pero he escuchado muy buenos comentarios de él. Dicen que es un gran médico, dicen que es un doctor que auxilia a mucha gente necesitada. Es un hombre que tiene fortuna, pero que no es un hombre que la anda... Una formación académica sí, que la anda, impecable. Sí, es muy... Tiene doctorados, maestrías, es rector de una universidad privada en Santa Cruz de la USO. Tiene, o sea, vamos. Y me parece que es el hombre valioso, pero creo que eso no le quita que sea desubicado políticamente. O sea, él podía haberse guardado, podía haber incursionado en la política local, quizás inicialmente. Creo que hay falta de asesoramiento. Esa cosa que algún momento, ¿te ha pasado algún momento tú que has perdido la chaveta? Yo creo que sí. Cuando has ido de candidato del MAS. No, para nada. No, y como yo, cuando yo he ido de candidato también con Tuto, o sea, yo perdemos la chaveta. O sea, hay momentos que hay que hacer autocrítico, y yo he sido autocrítico. A mí, no sé, yo no soy para esas cosas, o sea, y hay que saber para qué uno es bueno y para qué otra cosa es bueno, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, este señor, que es el señor Chi, su currículum, yo he estado leyendo, gente me ha hablado de él, me gustaría conocerlo, pero con todo cariño le diría, está desubicado políticamente. Ahora, hay que ponerse los zapatos del PDC, ¿no? Es decir, el PDC tenía la obligación de participar en esta elección, sí o sí. La ley establece nítidamente que tú puedes saltar una elección, pero inmediatamente tienes que participar en la otra que sigue. El PDC, recordemos... Marcelito, yo no me puedo poner en el zapato del PDC. Pero escucha lo que está pasando, pero vamos. No se pone el zapato de nadie. Me parece genial. Además, yo creo que va a ser difícil calzar ese zapato. Sí, es muy chiquito. No, yo me imagino que va a ser difícil calzar. Pero imagínate esto, participa Tuto Quiroga
el mal del PDC comienza con la participación de Tuto Quiroga. No nos olvidemos que Tuto Quiroga viene con una especie de mecenas que quiere comprar el PDC, que quiere volverse el dueño, 2014. El líder, claro, el 2014, ¿no? Y claro, luego de su participación electoral, sin pena ni gloria, dice, señores, me voy acá. Sacó 14 diputados. ¿Podrías decirles que son comerciantes de qué? Pasó, llegó ahí, no pudo más y empezaron a ver las fracciones precisamente de dos tendencias de los invitados, no de los propios militantes del PDC. Ahora, el PDC quiso apuntar a lo mismo en esta elección y se buscó otro expresidente para ser candidato. Jaime Paz. Y claro, Jaime Paz se dio cuenta, más allá de lo que digan y digan, hizo el cálculo político. Para no ponernos en el ejemplo, no perdió la chaveta Jaime Paz y dijo, señores, aquí estoy perdiendo el tiempo, porque no me va a ir bien ni en el tema electoral, no es mi momento, no es mi tiempo, y probablemente no saque ni nada para tener siquiera 2 o 3 diputados para negociar, nada. O sea, el hecho de que no le aceptaron se va y tal. Claro, los deja ahí colgados, por eso yo digo, si el Tribunal Supremo Electoral hubiese pensado en la dimensión de las primarias, ¿no? O sea, no podía haber dejado tampoco de ladito la renuncia, por mucho que sea, está bien, tiene derecho a renunciar por último, pero tiene que haber responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque el Estado ha gastado plata en esas primarias. ¿Qué debió haber hecho el tribunal? El Tribunal Supremo Electoral debió haber actuado. Eliminarlos. Debería haber multado. Primero, tratando de resarcir el daño económico que se ha hecho al Estado en las primarias. O sea, tú no puedes ser, lo que decíamos en el otro programa, yo no puedo decir soy candidato, luego hago mis cálculos, veo y, señores, me voy. No me da la gana. O como otro candidato que hemos tenido acá. Yo no acepto lo que dice mi partido. Yo solito voy a ir porque yo quiero además plantear mis propias ideas y otras cosas. Ese es un desorden y es algo que va aberrantemente contra una lógica política. ¿Por qué no lo hace el Tribunal Electoral? Ahora a eso iba. Una de las cosas que me sorprende también es de que el Tribunal Supremo Electoral está mirando de palco toda esta parafernalia de cuestiones que... ¿Sabes por qué? Porque hay una incertidumbre legal de por medio. ¿Qué vas a aplicar? ¿Vas a aplicar la ley de organizaciones políticas o vas a aplicar la ley del régimen electoral? Ningún ilustre legislador se dio cuenta de que la ley de organizaciones políticas iba en contrarruta de la ley del régimen electoral. Y ahora tienes este vacío. Una vez que el Tribunal Supremo Electoral dice, señores, de aquí en adelante rige la ley de régimen electoral, puedes sustituir candidaturas, puedes aceptar cualquier tipo de excusa para la renuncia, ya las candidaturas no son vinculantes, ya puedes hacer absolutamente ¿sabes todo. ¿Por qué es en el fondo? Yo creo que tú siempre le andas dorando la píldora al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque al gobierno le interesa que haya dispersión del voto. ¿Qué va a dispersar el voto? Pero disculpa, 1000 votitos por acá, 1000 votitos por allá, eso le interesa al gobierno. No creo que... A ver, si fuese eso... Ese órgano electoral, ¿tú crees que el órgano electoral actúa de Yo creo que el órgano electoral podría actuar en otro tipo... Yo creo que la ley de organizaciones políticas y la anticipación de las primarias, sí, te acepto. Ha debido ser un cálculo político, es un cálculo político indudable. Pero además, reconocido por el mismo presidente. Porque cuando doña Katy Urionas estaba haciendo la chistosita de decir, no, el Tribunal Electoral no quiso, no, el presidente dijo, yo me he reunido con los vocales del Tribunal Supremo Electoral y ellos me han dicho que iban a haber elecciones en enero, que iban a haber primarias. O sea, ahí les dijo, no, un ratito, esténse inquietos, muchachos, cuidado, quieran irse por su ladito. No hay un órgano electoral que ponga reglas. Claro. Pero claro, en este caso, Iván, el Partido Demócrata Cristiano lo único que está haciendo es alargar. Yo creo que el problema comienza con la renuncia de Jaime Paz Zamora. Y ahora, claro, lo que quieres hacer es llamar la atención. Tienes que conseguirte un candidato con mucho respeto, llamativo, exótico, si tú quieres, ¿verdad? Para poder tratar de salvar por lo menos una personería jurídica que, como dice Iván, lleva muchas décadas en el sistema electoral de partidos, ¿sabes? En el sistema de partidos políticos en el país. No lo va a lograr, por supuesto. Yo veo que esto va a ser muy difícil. ¿Tú crees que la apuesta esa apuesta que tienen los del PDC y no sé, Marianela, de que pueda ocurrir este milagro de que digan, ante el desastre de fulano, ante el desastre de sutano, de mengano y perengano, está aquí, concentro mi voto en este señor? No, pues, difícil. Difícil. Eso no va a pasar.
Lo que yo sé es que es injusto pedir que uno calce lo nefasto, lo comercial de nuestra democracia. Ahí sí yo no me calce ni por si acaso. ¿Y tú crees que el MAS no tiene algo de comercial? No te estoy hablando yo de organizaciones sociales a diferentes de estos otros que pretenden comprarse inclusive partidos. No es lo que está describiendo Marcelo, que no hayas escuchado, es que pretende ser sordo por ti mismo, no hay problema. Es tu asunto, ¿no? Pero lo otro, Marcelito, yo quería decirte es que no hay un vacío normativo. En derecho existen reglas de aplicación de normas y en este caso prima la general primero en función a la particular y debería aplicar el régimen electoral. Debería pronunciarse, esa es mi preocupación, siempre lo he demandado al Tribunal Electoral en otros escenarios también. Hay que saber darle certeza a la población, porque somos responsables de la vigencia, estoy hablando en plural por el hecho de que la institucionalidad tiene que responder así. Estamos hablando de un Estado de Derecho vigente, que además tiene un componente social muy fuerte, la que necesita certeza, y para eso es toma de decisiones. Y yo creo que ahí sí se está aplazando en esta etapa el Tribunal Electoral. No sé por qué no decide. Porque el Tribunal Supremo Electoral debería decir en este momento, ¿saben? La situación del señor Chuy es esta. Claro. Y de la señora Nina es esta. Esto es lo que ha decidido, porque en última instancia quien decide sobre el tema de las candidaturas es el Tribunal Supremo Electoral. Claro, así nomás ¿no? es. Y listo. Así que señora Nina, búsquese los candidatos que quiera, no va a poder ponerlos porque el señor Chuy no ha renunciado y las elecciones primarias son de carácter vinculante. Ahora, abriendo ahí la incertidumbre, excepto por renuncias. O sea que volvemos al mismo escenario. El vacío se puede resolver normativamente y está. ¿Ya? El tema es a ver quiénes estarán en el área jurídica, que interpreten bien la situación en cada caso y nos den una respuesta. Como también esperamos que hayan sanciones. No recuerdo si fue en Panamericano o en algún medio escuchado de que precisamente iban a multar a estas personas que he escuchado a propósito de los depurados que no participaron en la elección, me imagino las primarias. Entonces han dicho que están procesando sus cálculos de multas y no sé qué, tal vez nos den alguna sorpresa en eso, no sé, voy a darles un beneficio de duda entre tanto, pero normativamente ahí se puede aplicar, las normas tienen reglas de aplicación, entonces ahí equipo jurídico a funcionar y Tribunal Electoral dennos certeza a toda la población, estoy de acuerdo en eso contigo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Porque vamos cerrando ya. Sí, yo primero quiero aprovechar de rendir homenaje a Genaro Flores, que ha muerto esta semana. Gran líder sindical, nada que ver con los que están ahora en la Confederación Única. Genaro Flores luchó desde muy chango para tener una confederación única, un movimiento campesino independiente y que no sea manipulado por ningún partido, como era manipulado por el MNR y los militares, cosa que hoy vemos con el MAS, ha apropiado las organizaciones, las Bartolinas, la Confederación Sindical Única, están amarrando guatos del presidente en vez de defender los intereses del campesino. Genaro Flores, su virtud fue aquello, ¿no? Y ha muerto, mi homenaje a él, porque yo aprendí con él. Si algo aprendí de sindicalismo campesino fue con él. Y bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, voy a ir a festejar a mi hermana que está cumpliendo años, la felicito a Rosemary, a la cual es la madre de la casa, es la hermana que une a toda la familia y vamos a estar visitándola hoy día y mañana. Gracias por venir. ¿Querías decir algo, Mariana? Sí, no, que no ofenda la memoria de Genaro. Sí dijo, independiente de esos partidos políticos que se organizaban en élites, en personas, por dueños, en contra de esos. Y el resultado de su organización ha hecho que esa organización que él ha estructurado como Confederación de Campesinos dé a luz a un instrumento político por el que encumbran a uno de los suyos a la presidencia. Eso que no te cabe en la mente, no ofendas el legado del compañero, que definitivamente es una gran pérdida. Yo prefiero... Te entiendo, Marianela. Gracias por venir. Gracias. No, yo quiero salvar este momento que ha sido una discusión y que indudablemente no es justa con la memoria de Genaro Flores. Hoy estamos sentados discutiendo sobre temas políticos en gran parte gracias al trabajo de Genaro Flores. No nos olvidamos que Genaro Flores fue dirigente sindical en el momento más duro de ruptura entre la Confederación Sindical de Trabajadores Único de Campesinos de Bolivia
con los gobiernos militares. Y él supo conducir y apostar decididamente por la democracia. El retorno a la democracia se debe a esa confederación de ese momento, y hoy estamos aquí todos. El presidente Morales, pudo estar Jorge Quiroga, pudo estar Gonzalo Sánchez de Lozada, pudo desarrollarse este modelo democrático gracias a hombres como Genaro Flores. Gracias, Marcelo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, tenemos un panel de lujo, con ellos siempre aprendemos algo más y realmente da gusto escucharlos. A usted, como siempre, gracias por su gentil compañía, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que tenga un buen descanso. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.